El siglo XX fue testigo de numerosos conflictos que marcaron y transformaron la historia mundial. Desde las devastadoras guerras mundiales hasta las tensiones de la Guerra Fría, estos conflictos no solo definieron las fronteras y gobiernos, sino que también influyeron profundamente en la economía, la cultura y la sociedad global. Esta lista abarca algunos de los conflictos más importantes del siglo XX, destacando sus causas, desarrollos y repercusiones. Comencemos. Número 1. La Revolución Rusa, 1917. ¿Sabías que este levantamiento no solo tumbó al zar, sino que también dio nacimiento a la Unión Soviética, el primer estado comunista del mundo? La Revolución Rusa de 1917 fue el resultado de una combinación de factores políticos, sociales y económicos que llevaron al descontento generalizado entre la población. Varios factores dieron inicio a dicha revolución, dentro de los cuales se destacan descontento con el régimen zarista, la autocracia del zar Nicolás II y su incapacidad para abordar las necesidades del pueblo generaron un profundo descontento. La represión política y la falta de libertades civiles también contribuyeron al malestar del pueblo ruso. Condiciones económicas. La economía rusa estaba en crisis, con una inflación descontrolada y una escasez de alimentos y bienes básicos. La Primera Guerra Mundial exacerbó estos problemas, ya que los recursos se destinaron al esfuerzo bélico, dejando a la población en condiciones de extrema pobreza. Desigualdades sociales. La sociedad rusa estaba profundamente dividida, con una pequeña élite aristocrática que disfrutaba de privilegios, mientras la mayoría de la población, compuesta por campesinos y obreros, vivía en condiciones de miseria. Las diferencias sociales y la falta de movilidad social alimentaron el descontento. Influencia de ideas revolucionarias. Las ideas socialistas y comunistas ganaron popularidad entre la población, especialmente entre los obreros y campesinos. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, aprovecharon este descontento para organizar y movilizar a las masas. La revolución inició la Guerra Civil Rusa, la cual se extendería desde 1917 hasta 1922, generando un conflicto entre los bolcheviques y las fuerzas antibolcheviques, culminando con la victoria bolchevique y la creación de la Unión Soviética. Número 2. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Fue un conflicto global que se desarrolló entre 1914 y 1918 y que involucró a muchas de las principales potencias mundiales, resultando en una gran destrucción y pérdida de vidas. Se desencadenó por una serie de eventos, siendo el más inmediato el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el 28 de junio de 1914. Sin embargo, las causas profundas del conflicto incluían rivalidades imperialistas, alianzas militares complejas y un nacionalismo exacerbado. Las principales potencias mundiales se dividieron en dos alianzas: la Triple Entente, compuesta por Francia, el Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, aunque esta última se unió a la Entente en 1915. El conflicto se caracterizó por la brutalidad de la guerra de trincheras en el frente occidental, donde millones de soldados vivieron y murieron en condiciones infernales. El frente oriental vio movimientos más fluidos, con grandes batallas y cambios territoriales. La guerra introdujo nuevas tecnologías, como el uso de armas químicas, tanques y aviones, que cambiaron para siempre la forma de hacer la guerra. La entrada de Estados Unidos en 1917 inclinó la balanza a favor de la Entente, y la Revolución Rusa de 1917 llevó a Rusia a retirarse del conflicto. La guerra finalizó el 11 de noviembre de 1918 con la firma del armisticio y la victoria de la Triple Entente. Las consecuencias de la guerra fueron profundas y se firmó el Tratado de Versalles de 1919, el cual impuso duras condiciones a Alemania. Se redefinieron fronteras en Europa y el Oriente Medio, y el impacto social y económico fue devastador. Algunas de sus principales batallas fueron: Batalla de Tannenberg, 26 al 30 de agosto de 1914. Alemania derrotó a Rusia. La Batalla de Marne, del 5 al 12 de septiembre de 1914. En ella, los aliados, Francia e Inglaterra, derrotaron a Alemania. Batalla de los Lagos Masurianos, del 7 al 14 de septiembre de 1914.
En dicha batalla Alemania derrotó a Rusia. Batalla de Verdún, 21 de febrero al 19 de diciembre de 1916. Francia fue el ganador derrotando a Alemania. Batalla del Somme, 1 de julio al 18 de noviembre de 1916. En esta los aliados, Francia e Inglaterra, se enfrentaron a Alemania, pero no hubo un claro vencedor. Y finalmente, la segunda batalla de Marne, 15 de julio al 6 de agosto de 1918. En dicha batalla los aliados, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, derrotaron a Alemania. A continuación, nuestro número 3. La Guerra Civil Española, 1936 a 1939. Fue un conflicto entre las fuerzas republicanas y nacionalistas en España, que culminó en la dictadura de Francisco Franco, dictadura que duró hasta 1975. La Guerra Civil Española se desarrolló entre 1936 y 1939 y fue un conflicto interno en España de gran magnitud que enfrentó al bando republicano, compuesto por fuerzas leales a la Segunda República Española, y al bando sublevado o nacional, liderado por el general Francisco Franco. Las causas del conflicto fueron múltiples, incluyendo la inestabilidad política, económica y social, así como la polarización ideológica entre la izquierda y la derecha. El conflicto comenzó con un intento de golpe de Estado el 17 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte del ejército, y se prolongó hasta el 1 de abril de 1939, cuando los sublevados lograron la victoria. El bando republicano contaba con el apoyo de partidos de izquierda, anarquistas y comunistas, mientras que el bando nacional recibía apoyo de conservadores, monárquicos y fascistas. A nivel internacional, los republicanos contaron con la ayuda de la Unión Soviética y las brigadas internacionales, mientras que los nacionales recibieron apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista. La guerra fue extremadamente brutal y dejó un saldo devastador de aproximadamente 500.000 de muertos y miles de desplazados. Fue caracterizada por intensas batallas, bombardeos indiscriminados y una feroz represión por parte de ambos bandos. La victoria de los nacionales llevó a la instauración de una dictadura militar bajo el régimen de Francisco Franco, que duró hasta su muerte en 1975. La guerra dejó profundas heridas en la sociedad española y tuvo un impacto duradero en la historia política y social del país. Seguimos con el número 4. La Guerra Fría, 1947 a 1991. Fue un periodo de tensión política y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que incluyó conflictos indirectos como la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. La Guerra Fría se extendió desde 1947 hasta 1991. Fue un periodo de intensa rivalidad y tensión entre dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto no se libró a través de combates directos entre las dos naciones, sino mediante una serie de guerras indirectas y conflictos regionales, conocidos como guerras proxy, en los que ambas potencias apoyaban a diferentes bandos. Esta surgió tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando las diferencias ideológicas, políticas y económicas entre el capitalismo y el comunismo se hicieron cada vez más evidentes. Durante este periodo, el mundo se dividió en dos bloques: el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia. Durante este periodo, ambos bandos participaron en una carrera armamentística y espacial, desarrollando arsenales nucleares y compitiendo por la supremacía tecnológica. La crisis de los misiles en Cuba en 1962 fue uno de los momentos más críticos, donde el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Algunos eventos significativos incluyen la construcción del Muro de Berlín en 1961, que se convirtió en un símbolo de la división ideológica entre Oriente y Occidente. Las guerras de Corea 1950 a 1953 y Vietnam 1955 a 1975, donde Estados Unidos y la Unión Soviética respaldaron a diferentes facciones. Además, se dio el surgimiento de movimientos de descolonización en África y Asia, con ambas superpotencias tratando de influir en los nuevos estados independientes. En el ámbito económico, el Plan Marshall, promovido por Estados Unidos, ayudó a la reconstrucción de Europa Occidental, mientras que la Unión Soviética implementó planes
quinquenales para consolidar su control sobre Europa del Este. La propaganda y el espionaje jugaron roles cruciales en la guerra psicológica entre ambas superpotencias. El conflicto culminó con dos eventos principales: la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, marcando el fin de la Guerra Fría. Este periodo dejó un legado duradero en la política internacional y sentó las bases para el mundo multipolar en el que vivimos hoy. Número 5. La Guerra de Corea, 1950 a 1953. Fue un conflicto militar que enfrentó a Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China, contra Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos y otros países aliados bajo el mandato de la ONU. El conflicto comenzó el 25 de junio de 1950, cuando las fuerzas norcoreanas cruzaron el paralelo 38 e invadieron Corea del Sur. La guerra se caracterizó por intensos combates y cambios de control territorial, incluyendo la intervención de tropas chinas en apoyo a Corea del Norte. A lo largo de la guerra se produjeron varias batallas importantes, como la Batalla de Incheon, donde las fuerzas de la ONU, lideradas por el general Douglas MacArthur, realizaron un exitoso desembarco anfibio que permitió recuperar Seúl y cambiar el curso de la guerra. Sin embargo, la intervención china en noviembre de 1950 llevó a una serie de contraofensivas que estabilizaron el frente cerca del paralelo 38. La guerra terminó en un punto muerto con la firma del armisticio de Panmunjom el 27 de julio de 1953, que estableció una zona desmilitarizada cerca del paralelo 38, manteniendo la división de la península coreana en dos países separados hasta el día de hoy. No hubo un ganador claro, ya que ambos bandos se adjudicaron la victoria y la situación territorial quedó prácticamente igual que al inicio del conflicto. Bueno, si te gustó este video, no olvides darle suscribirte y activar la campanita para más increíbles historias. Escribe en la caja de comentarios si quieres un video de algún tema de tu agrado. Hasta la próxima.